Capítulo 5. La existencia y el ser de Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Romanos 11:33. Así es como termina Pablo el capítulo 11 de Romanos, y no podemos hacer nada mejor al estudiar estas doctrinas bíblicas que tener en mente esas elocuentes palabras, pues habiendo completado la introducción general a todo el tema, podemos seguir con las doctrinas particulares. Se podría decir mucho más a modo de introducción, pero debemos seguir adelante. Y la primera doctrina a la que debemos prestar atención, una doctrina que está en primer lugar en la propia Biblia, es la doctrina de Dios. Ahora bien, eso no es tan obvio como parece, porque si consideras el enfoque típico de la teología y los temas bíblicos en los últimos 100 años aproximadamente, encontrarás que casi invariablemente el punto de partida es el hombre. Todo lo asociado con él, a veces llamado modernismo, siempre se caracteriza por eso. La teología siempre es subjetiva, siempre empieza por el propio hombre, debido a que el modernismo se interesa en sí mismo y en sus llamadas ideas psicológicas del origen, empieza inevitablemente o bien por el hombre o por el mundo, y a partir de eso continúa con el estudio de la doctrina de Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia empieza por Dios. En el principio creó Dios. Es muy importante que recalquemos y asimilemos esto claramente. El conocimiento de Dios es, en última instancia, la suma de todas las demás doctrinas. No hay ningún sentido, significado o propósito en cualquier otra doctrina fuera de esta gran doctrina general de Dios mismo, que contiene todo lo demás. No sirve de nada considerar la doctrina de la salvación o la doctrina del pecado a menos que hayamos comenzado con la doctrina de Dios. Pero aparte de esas consideraciones más o menos lógicas, comenzamos con la doctrina de Dios porque Dios es Dios y porque si le anteponemos cualquier otra cosa o persona, le estaremos inevitablemente deshonrando. Pues comenzaremos con la tremenda afirmación del principio de la Biblia. En el principio creó Dios. Ahora bien, obviamente como esta doctrina lo contiene todo, estamos cara a cara con un tema interminable, un tema que no puede agotarse. Y tal como yo entiendo la enseñanza de la Biblia, y como parece bastante inevitable por la naturaleza y el ser de Dios, es un tema que ocupará al pueblo de Dios las interminables eras de la eternidad. Pero aún así, es vital que intentemos clasificar nuestro conocimiento en la medida de lo posible. Debemos intentar tener ordenados nuestros pensamientos con respecto a Dios. Esto nos ayudará en cada apartado de la vida cristiana y especialmente en nuestra adoración. Pueden caber pocas dudas, me parece, de que Dios mismo nos ha dado su libro, la Biblia, con su revelación, con el fin de que hagamos eso mismo. Pero como ya acordamos, no es suficiente con tomar la Biblia de una forma general. Debemos recalcar los grandes principios más destacados, podemos pasar a adorar a Dios. Claramente, el primer asunto por el que debemos comenzar es este: la existencia de Dios. Decimos que queremos adorar a Dios y conocerle, por lo que el primer pensamiento que nos viene a la mente es la existencia de Dios. Porque, como todos sabemos, hay muchas personas que nos dicen que no creen en ella. No se trata tanto de que nos centremos en ellos y sus argumentos, como de que, desde nuestra propia postura, sea esencial que tengamos las ideas muy claras sobre este tema. Ahora bien, el único punto que quiero presentar en este apartado se puede expresar de esta forma. La Biblia no ofrece argumentos sobre la existencia de Dios, la declara. La Biblia no nos da ninguna prueba de la existencia de Dios, la presupone. Tomemos esa primera frase. Génesis no empieza diciendo: bien, por las siguientes pruebas establecemos la existencia de Dios y debido a que existía, establecemos que en el principio creó. De ninguna manera. En el principio creó Dios.
simplemente afirma su existencia y por supuesto, en Hechos 14 y 17 y en Romanos 1, la Biblia nos enseña que, debido a la bondad de Dios, no hay excusa para no creer en Él, pero solamente lo expresa de esa forma, negativamente. No dice afirmativamente que por referencias a la naturaleza y demás cosas se puede probar la existencia de Dios. Dice que si alguien no cree en Dios, hay evidencias que se pueden poner ante él porque Dios ha dejado su impronta en la naturaleza. Por tanto, argumenta Pablo, el incrédulo no tiene excusa. En Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. No quiero extenderme en la cuestión de las pruebas, pero deseo ser práctico y no me cabe duda de que muchas personas han leído sobre las pruebas del ser y la existencia de Dios y creen que tienen valor. Así que conviene que digamos algo sobre nuestra actitud hacia ellas. Hay una serie de argumentos y encontrarás que la mayoría de los libros de texto sobre doctrinas bíblicas y teología los tratan con gran detalle. Está en el llamado argumento cosmológico, que es el de la naturaleza. Todo efecto tiene una causa. Luego está el argumento del orden y el diseño, llamado el argumento teológico, que dice que todo conduce a algo. Eso es evidente. También está el argumento moral, que llega a la conclusión de que nuestra conciencia del bien y del mal, nuestro sentido del bien y del mal, indican la existencia de un Dios moral. A continuación está el llamado argumento de que las personas, en todas partes, aun en las razas más primitivas, piensan y sienten que hay un Dios. Se sugiere que debe de haber una base para pensar algo así y que eso es una prueba de la existencia de Dios. Ahora bien, lo que la Biblia enseña sobre esos argumentos es que no pueden generar fe. Son útiles en un sentido negativo, pero nunca llevarán a la fe, y según las Escrituras, nadie puede creer en Dios sin fe, sin la obra interior del Espíritu Santo que lleva a la fe. Recordemos la forma en que se plantea en Hebreos 11:6, donde se nos dice que es necesario que el que se acerca a Dios, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De modo que en última instancia, nadie creerá en Dios sin el don de la fe, que es el don de Dios mismo. Cuando los hombres y las mujeres creen en Dios por fe, las pruebas tienen valor para apoyar su fe, por lo que son de ayuda. Pero dudo que tengan algún valor mayor. Si te interesan, puedes emplearlas de ese modo, para fortalecer y apoyar tu fe y mostrar a las personas con las que discutes estos asuntos que estas cosas les dejan sin excusa. La siguiente cuestión que debemos afrontar es la posibilidad de conocer a Dios. Dios existe desde la eternidad y hasta la eternidad, y obviamente la Biblia empieza ahí. Pero habiendo creado Dios el mundo y habiéndonos puesto en el mundo, la pregunta que se nos plantea ¿es posible conocer a este Dios que se nos muestra en la Biblia, el Dios cuya existencia la Biblia afirma? Este es un aspecto muy importante de todo el tema. La cuestión de conocer a Dios es la finalidad, la suprema finalidad de toda religión. Es la gran cuestión que debería estar en el primer plano de las mentes de todos nosotros. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué estás estudiando estas doctrinas? Bien, según la enseñanza bíblica, nuestra necesidad suprema debería ser siempre conocer a Dios, por lo que la pregunta es, ¿puede ser conocido? Porque hay personas que creen en la existencia de Dios, pero sostienen que no se le puede conocer. Tal enseñanza fue muy popular hace 200 años. Se conoce bajo nombre de deísmo, y hoy en día hay bastantes personas que creen en esa enseñanza. Creen que Dios creó el mundo del mismo modo en que un relojero construye un reloj. Luego le dio cuerda y una vez que se la hubo dado, lo dejó, sin más interés ni nada que hacer con él.
Se la hubo dado, lo dejó sin más interés ni nada que hacer con él. Según esa teoría, es obvio que no se puede conocer a Dios. Ahora bien, podemos ver muchas razones para decir que estas ideas están equivocadas, pero el punto de la cuestión que deseo recalcar es este, y debe recalcarse principalmente a todos los que somos cristianos evangélicos. Siempre debemos tener cuidado de recalcar que el conocimiento de Dios es anterior a cualquiera de las bendiciones que podamos de toda nuestra búsqueda, toda nuestra adoración y esfuerzos no debería ser tener una experiencia concreta, no debería ser la petición de ciertas bendiciones, debería ser conocer a Dios mismo, el dador, no lo dado, la fuente y raíz de todas las bendiciones, no las propias bendiciones. Creo que estarás de acuerdo conmigo en que siempre necesitaremos ese recordatorio. Todos nosotros tenemos esa propensión a empezar por nosotros y nuestros problemas. A veces casi me siento alarmado al recibir la impresión de ciertos libros y personas de que en realidad no les interesa a Dios, salvo como un instrumento que puede darles bendiciones, porque eso es erróneo y completamente antibíblico. Escucha a nuestro propio Señor diciéndolo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ese es el sumum bonum. Esa es nuestra meta, nuestro objetivo y finalidad. Esa afirmación de Mateo 5:8 es una de las grandes bienaventuranzas, la que resume todas las demás. No hay nada que supere a eso. Debería ser lo que codiciáramos por encima de todo lo demás, y todos nuestros esfuerzos deberían ser a causa de eso. Por otra parte, toma la definición que da el Señor de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Me pregunto cuál sería nuestra respuesta si se nos enfrentara con esa pregunta. Tenderíamos a describirla de una manera subjetiva, como algo que hayamos recibido, una experiencia que hayamos tenido y cosas así. Y es verdad que incluye eso. Pero la definición de nuestro Señor es: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Sostengámoslo pues en su posición correcta. Oh sí, está bien sentir que nos gustaría saber que hemos sido perdonados. Está bien sentir que nos gustaría ser liberados de un pecado. Todo eso es perfectamente legítimo. Pero si esas cosas anteceden a nuestro deseo de conocer a Dios, entonces toda nuestra actitud es errónea y equivocada. Podría ser que la mayor parte de nuestros problemas proviniese del hecho de que no comenzamos por este deseo de conocer a Dios y anteponerlo a todo lo demás. La pregunta es, pues, ¿es posible? Y aquí tengo que introducir un término, una palabra larga pero vital. La Biblia nos enseña la llamada incomprensibilidad de Dios. Significa que, en última instancia, Dios no puede ser abarcado o comprendido por los seres humanos. Significa que podemos enfocar la doctrina de Dios e intentar asirlo con nuestras mentes, pero, por definición, Dios es incomprensible. Nunca podemos conocerle en un sentido definitivo y final. Léelo tal y como viene declarado en 1 de Timoteo 6:16, o de nuevo en Romanos 11:33, o en Isaías 55, del 8 al 9. Dios mora en esa luz a la que nadie se puede acercar. Dios es un ser eterno y absoluto. Es inabarcable. Sin embargo, podemos ver que a pesar de que Dios es incomprensible, no obstante, es cognoscible. No puede ser comprendido, pero gracias a Dios puede ser conocido. Hay aquellos que quieren hacernos creer que no se puede conocer a Dios en su ser real, que Él solo puede ser conocido en su relación con los hombres y las mujeres. Pero esto es una postura bastante errónea si la ponemos a la luz de la enseñanza bíblica. Por supuesto que se puede conocer a Dios más fácilmente por medio de su relación con los hombres y las mujeres. Pero como hemos visto,
La Biblia sí enseña que se puede conocer a Dios en su ser esencial. Ahora bien, no estoy negando la doctrina de la incomprensibilidad cuando digo eso. Permítaseme mostrar cómo lo reconcilio. El conocimiento que tenemos del ser de Dios siempre será parcial, pero aunque es parcial, no obstante, es real. Aunque no completo, es un conocimiento verdadero, suficiente para llevarnos a glorificar. Tenemos ese conocimiento de Dios porque a Él le ha placido dárnoslo. Esa es sin duda la finalidad y el propósito de toda la enseñanza que tenemos en la Biblia. Aquí encontramos la revelación que Dios ha dado de sí mismo a la luz de las distintas afirmaciones que ha hecho. No cabe duda de que éstas tienen la intención de enseñarnos sobre el ser de Dios, al igual que su relación con el género humano. También existe otro término, los antropomorfismos, aquellas afirmaciones en la enseñanza bíblica donde se habla de Dios como si fuera un hombre. Hacen referencia a Dios sintiendo eso o diciendo lo otro. Y no cabe duda de que también tienen el propósito de llevarnos a conocer algo del ser. Otro argumento que podría aducir son las distintas visiones que tuvieron los profetas de Dios y otros siervos que constan en las Escrituras, como por ejemplo lo que le ocurrió a Moisés cuando fue puesto en el hueco de la peña, la visión de Dios. Éxodo 33, 18 al 23. ¿De qué se trataba? Bien, no podrían ser sino ejemplos e ilustraciones de Dios manifestando algo de su glorioso ser. Estas no eran sus relaciones con los hombres y las mujeres de cara a la salvación, sino que Dios estaba permitiendo a sus siervos vislumbrar algo de su gloria trascendente y nunca lo olvidaron. Sostenemos, pues, que a pesar de que Dios sea incomprensible, Él, por su infinita gracia, bondad y condescendencia, puede ser conocido. Es conocido. Si, por tanto, eso es así, la siguiente pregunta es, ¿qué sabemos acerca de Dios? ¿Qué podemos conocer de Él? Y creo que aquí sería correcto comenzar con lo que la Biblia nos enseña en cuanto al ser de Dios y su naturaleza esencial. Ahora bien, en este punto comenzamos estos estudios, dije, y quiero seguir repitiéndolo constantemente, que no estamos estudiando juntos estas cosas simplemente para entretenernos intelectualmente unos a otros. Si pensara que alguien pudiera tener esa motivación, esto lo digo muy seria y solemnemente, no proseguiría con ellos. Nuestro objetivo es conocer a Dios, y conocer a Dios es adorarle, y aquí estoy yo, un pequeño pigmeo, un predicador en el tiempo, hablando sobre el ser y la naturaleza esencial de Dios. No, en este punto solo se puede hacer una cosa. Debemos hacer lo que hizo Moisés al ver la zarza ardiente. En primer lugar dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Éxodo 3:3. E iba a investigar este particular fenómeno, esta zarza que ardía sin consumirse. Pero vino la palabra a él, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Versículo 5. Cada vez más, al considerar estas cosas, y al pasar cada vez más tiempo leyendo mi Biblia, comprendo por qué los antiguos judíos nunca estaban llenos de tal sentimiento de asombro y reverencia. Tenían tal concepción de la majestad de Dios que en un sentido no se atrevían a pronunciar su nombre. Prefiero eso a escuchar a la gente decir, querido Dios. No encuentro esa expresión en la Biblia. Sí encuentro Padre Santo, pero nunca querido Dios. Debemos acercarnos a Él con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 28 con eso pues en mente, acerquémonos a este tema con ese espíritu. Y permítaseme recordar algunas de las cosas que la Biblia nos dice sobre la naturaleza esencial del ser de Dios. Es muy interesante observar que en un sentido, aquí solo podemos manejar negaciones, debido a nuestra condición finita y a la gloria y grandeza trascendentes de Dios, hasta nuestras afirmaciones
son de por sí negativas. Tenemos, por ejemplo, la Biblia nos enseña sobre la infinitud de Dios, la naturaleza infinita de Dios. Ahora bien, en realidad eso significa no finito. No se puede expresar de forma positiva. Significa que es un ser absoluto. No está derivado de otra cosa o condicionado por nada. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. ¿Quién diré? Dijo Moisés, que me ha enviado a hacer esta obra. Y Dios le respondió que dijera, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué pensamiento más sorprendente? Un ser supremo y absoluto. En otras palabras, la infinitud de Dios nos sugiere que Él es la causa de todo lo demás. Toda existencia, todo ser, se deriva de Él. Su infinitud también nos recuerda que está libre de cualquier restricción o frontera. No hay limitación en todo lo que concierne a Dios. Él lo es todo, en todas partes, ilimitado. O quizá la mejor forma de pensarlo es esta: la exaltación de Dios, lo sublime de Dios, la inefable majestad de Dios o la trascendencia de Dios. Por encima y más allá de todo, yo soy el que soy. En Apocalipsis 4:8 leemos, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La infinitud de Dios se subraya en toda la Biblia. Y jamás deberíamos orar sin recordárnoslo a nosotros mismos. Muy a menudo nos extravían los propios antropomorfismos por los que estamos agradecidos a Dios, pero intentemos recordar que el ser al que nos acercamos es el ser infinito y absoluto. La siguiente cualidad sobre el ser esencial de Dios, que se subraya siempre en la Biblia, es su espiritualidad. Esto lo afirmó de una vez para siempre nuestro Señor. Dios es espíritu. Dijo, y extrañamente, esta tremenda declaración no la hizo a alguien como Nicodemo, sino a la mujer de Samaria. Por supuesto, nuestro Señor se lo dijo en parte porque obviamente ella tenía una concepción errónea de Dios. ¿Deberíamos adorar?, preguntó. ¿En esta montaña o en Jerusalén? No, dijo nuestro Señor. Dios es espíritu. Juan 4:24. Esteban dijo lo mismo en su famoso discurso del capítulo 7 de Hechos. Si bien el Altísimo dijo, no habita en templos hechos de mano. Hechos 7:48. Y Pablo, al predicar a los atenienses, empleó exactamente las mismas palabras. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24. ¿A qué nos referimos cuando decimos que Dios es espíritu? Bien, en la medida en que nuestro lenguaje puede expresarlo, excluye la idea de que Dios sea corpóreo, que esté confinado a una forma o a un cuerpo. En su ser esencial, Dios no tiene ninguna de las propiedades que pertenecen a la materia, y eso nos lleva a decir, y eso es de lo más importante desde un punto de vista práctico, que nunca se puede discernir por medio de los sentidos corporales. Las personas que parecen creer que tienen visiones harían bien en tener en mente a Dios nadie le vio jamás. Escribe Juan 1:18. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Dice Pablo al escribir a Timoteo en 1 de Timoteo 1:17, y es debido a la espiritualidad del ser de Dios, por lo que el Antiguo Testamento prohibía la creación de imágenes a su semejanza. Lo encontramos en los 2 primeros mandamientos y se repite en otros lugares. ¿A qué se debe? Se debe a que en el momento de hacerlo, obviamente se olvida la espiritualidad de Dios, la esencial naturaleza espiritual de su ser, pero quizá la prueba más sorprendente de la espiritualidad de Dios es otra verdad concerniente a Él que consideraremos más adelante, llamada omnipresencia. La verdad de que Dios está en todas partes
y de que está en todas partes, me anticipo a una cuestión. Puede que alguien diga, todo eso está muy bien, pero ¿qué hay del incidente donde Dios puso a Moisés en el hueco de la peña y le dijo que podía ver sus espaldas? Éxodo 33:23. ¿Y qué quería decir nuestro Señor cuando dijo, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto? Juan 5:37. Hay dos sencillas respuestas a esta cuestión. La primera es que a pesar de que Dios es espiritual en su ser esencial, cuando así lo elige, puede mostrar apariciones de sí mismo. Se nos dice cómo el Señor apareció antes de su encarnación, como ángel del pacto. Lo que cuando elige enseñar algo de sí mismo, puede hacer apariciones de sí, y sin embargo no se trata de su verdadero ser. Segundo, permíteseme expresarlo de esta forma. Dios, para hablar de sí mismo, ha hablado en un lenguaje que tú y yo podemos entender. Es casi imposible para nosotros asimilar la idea de infinitud y espiritualidad. Así que Dios habla como si fuera un hombre. Solo lo está haciendo para que podamos comprender, para que podamos conocerle y confiar en él. Nos habla como si fuera un hombre. Esa es toda la idea del antropomorfismo. En síntesis, pues, Dios es invisible, sin partes, sin cuerpo, libre de cualquier limitación. Entonces, eso nos lleva a la última característica del ser esencial de Dios, que es la personalidad. El término en sí no se emplea en la Biblia, pero está implícito en ella, y gracias a Dios que lo está. ¿Qué significa personalidad? La personalidad existe donde hay mente, inteligencia, voluntad, razón, individualidad, conciencia y determinación. Donde existen esas cosas, hay personalidad. Y la Biblia afirma que Dios es una persona. ¿Cuán vitalmente importante es esto? Era importante cuando nuestro Señor estuvo en este mundo a causa del problema del panteísmo, que aún se manifiesta de distintas formas. Los creyentes en el panteísmo dicen que todo es Dios y que Dios es todo. Dicen que no debemos hablar de la persona de Dios. El panteísta adora la naturaleza por esta razón. Encuentra a Dios en la naturaleza. Ahora bien, las personas no hablan tanto del panteísmo hoy en día. Dicen que creen que Dios es una gran mente o una gran fuerza o una gran energía. Una mente con M mayúscula. Pero Él no es una mente, es una persona. Tampoco es una fuerza con F mayúscula o una energía con E mayúscula, porque todas estas cosas niegan la conciencia. Decir que Él solo es energía, energía inconsciente, fuerza, poder y dinamismo inconscientes, no es bíblico. La Biblia dice que Dios es una persona y esto es completamente vital para cualquier sentimiento verdadero de adoración y para tener un sentimiento de confianza acerca de nosotros mismos, acerca del mundo. ¿Cómo entonces nos enseña la Biblia que Dios es una persona? Lo hace directa e indirectamente. Indirectamente nos dice que Dios ha dejado en la creación huellas de sí mismo y de su mente y sensibilidad. Podemos ver que hay evidencias de su mente, su voluntad y sus designios. ¿Qué hay de las leyes de la naturaleza? ¿De dónde vienen todos nuestros maravillosos inventos? Simplemente se han descubierto porque hemos encontrado que existen cosas tales como las leyes de la naturaleza. Y la respuesta es que se originan en Dios, en las leyes de la naturaleza, en el diseño y en el orden. Podemos ver la obra de Dios como argumenta Pablo en Romanos 1. Todas son una indicación de la mente y la voluntad de Dios en funcionamiento. Pero existe una gran cantidad de evidencias directas para decir que Dios es una persona. ¿Te has dado cuenta de cómo la presencia de Dios se describe siempre de una forma personal? Toma el nombre de Dios que hemos considerado. Yo soy. Eso es una afirmación personal. Es una persona la que dice yo soy. Y Dios dice que habla de sí mismo de esta forma.
Cada uno de los representantes de Dios ha declarado que Dios es una persona y no una mera fuerza inconsciente. Luego toma la forma en que las escrituras contrastan a Dios con los ídolos. Lee el Salmo 115. ¿Puedes advertir el contraste? Los ídolos, dice el salmista, tienen ojos, es cierto, pero no pueden ver, no son personas. Bocas tienen, pero no pueden hablar. Tienen manos, pero no pueden tocar. Y Dios se contrasta con estos dioses. Pablo dice de los tesalonicenses que abandonaron a sus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Primera de Tesalonicenses 1:9. No solo eso, la Biblia nos enseña que las personas hablan con Dios y que Él es capaz de tener trato específico con los hombres y las mujeres. Elige a personas concretas y bendice a personas concretas. De nuevo, todo eso es personal. Pero por supuesto, la prueba definitiva es el propio Señor Jesucristo. En su encarnación, en la persona de su Hijo, Dios declaró que era personal. Nuestro Señor dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Y yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Por tanto, Dios debe ser personal porque era una persona a la que estaba hablando. Más aún, la enseñanza de nuestro Señor sobre Dios siempre fue en términos de esta cualidad personal. Habló de Él como el Padre. Y vemos esto en su forma más gloriosa cuando observamos la oración 17, del Señor. Por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo? No está orando a cualquier Dios, sino al Padre Santo, la persona. Y así en cualquier forma, en cualquier lugar, la Biblia afirma que Dios es un ser personal. Y finalmente, la Biblia enseña también que Dios es una unidad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Deuteronomio 6:4. Y cuando lleguemos a la doctrina de la Trinidad, trataremos sobre ello. Nos referimos a ella ahora para hacer las consideraciones sobre esta doctrina, como se enseña en toda la Biblia. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Y así vemos que la gloriosa verdad que hemos estado intentando ver juntos es precisamente esto, que este ser infinito, absoluto, sublime, trascendente, glorioso, majestuoso, poderoso, eterno, que es espíritu, que es verdad, que habita en luz inaccesible. Este Dios se ha complacido benévolamente en que tú y yo le conozcamos, que hablemos con Él y le adoremos. Y Él está dispuesto a escucharnos, a encontrarse con nosotros y recibir nuestra pobre e indigna adoración, nuestra alabanza. Bendito sea el nombre de Dios.